Como se dice, hoy tenemos la compañía de alguien súper, pero súper especial. ¿Qué mejor manera, Nati, de arrancar el sábado con ella, sí o no? Pues claro que sí. Yo tengo que decir una cosa además. Es una mujer hermosa, es una mujer enérgica, es una mujer que ustedes también están acostumbrados a ver en el Mississauga Latin Festival, porque ella le pone toda esa elegancia y cuerpo a este festival. Yo quiero que Estefa le dé la bienvenida a esta mujer porque yo me quedo cortica en palabras. Bueno, ella es una periodista, una voz de la comunidad por muchísimos años y hoy se toma el break con nosotros porque vamos a estar hablando de un tema que nos necesitamos saber todos y especialmente nosotras que no sabemos mucho y que yo digo que somos la parte de la audiencia. Así que démosle la bienvenida a Marta Pinzón. ¡Ay, no! Pero con tantas flores, ¿cómo hace uno para no tomarse un break? Delicioso, muchas gracias. Muy generosas las dos, Nati y Stephanie. De verdad muy lindas, qué rico acompañarlas acá, siempre me ha encantado estar con ustedes y qué delicia poder compartir un sábado maravilloso en esta época del año y llenarnos de luz, de sol, de energía, de todo. Y de un Vamos buen a contar break, de todo. Sí, porque vamos a estar hablando de todo, pero de algo súper importante que yo no tengo. Vamos a hablar de algo que todo el mundo debería saber. Si tú estás en Canadá, si estás pensando en venir a Canadá y si además, es que, ¿sabes qué? Hay muchas veces cuando hablamos con gente en la sala de la casa, cuando está en una reunión, muchas latinoamericanos nos dedicamos a trabajar mucho, a estudiar, pero no nos empapamos de lo que significa la política canadiense. Y ahí es donde decimos, pero ¿por qué no tenemos gente en nuestro idioma, hablar en nuestro idioma? Sí, total. Exacto. Es que eso es lo difícil, porque además somos tantos países que si uno dice voten por los chinos todos son chinos. Sí, claro. Y si voten por los portugueses, todos son portugueses. Voten por los españoles. Pero cuando estamos hablando de Latinoamérica, somos tantos países y eso es lo que tenemos que ajustar para aprender a votar. Para aprender a votar, que es muy importante. Tu voto hace siempre la diferencia, pues hace la diferencia en nuestros países, en Latinoamérica. Imagínate aquí, porque yo sí tengo que decir una cosa, viviendo en este país, uno aprende a vivir correctamente. A uno le toca hacer la manera correcta. Ahora, políticamente hablando, se han venido como tejiendo muchísimas cosas a nivel de gobierno. Ahorita Trudeau, pues obviamente se quita como de su poder. Pero en Canadá específicamente, ¿cómo está esa situación ahorita viviéndose? Ya que obviamente tú eres como más experta en el tema. Pues no, vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a conectarnos con José Bendezú, que también es nuestro redactor político. Pero, a ver, a grosso modo, el Partido Liberal ya lleva 2 periodos. Uh-huh. Esos 2 periodos desgastan a cualquier partido. Claro. Ahora, hay decisiones que se toman que son buenas y que son malas y, bueno, digamos que la cuenta de cobro siempre se le pasa como a los papás. Se le pasa una cuenta de cobro y dice, no nos fue bien. Claro. Obviamente pasó el COVID y tenemos una emergencia, digamos, de alguna manera, no tan drástica, pero sí tuvimos una inflación, tenemos problemas económicos, claro. Se subió la canasta familiar, uh-huh. La gente está angustiada porque yo no sé si tú vas al mercado y tú dices, pero ¿cómo así que un limón, 2 limones me valen $4? No, entonces, pero si antes una bolsita de aguacates uno le dolía pagarlo, porque en Colombia, por ejemplo, en mi país usted pagaba 1,200 pesos por un aguacate, pero aquí le toca pagar el triple. Imagínate ahora. Sí, el costo de vida se subió y pues es lo que tenemos hasta ahora que tenemos que enfrentar. Además que el tema, eso sin decirlo, el mortgage, las uh-huh. hipotecas, claro. También afectaron a mucha gente. Entonces, digamos que estamos navegando en unas aguas que están medio y eso pues le pasa la cuenta de cobro al Partido Liberal, obviamente al primer ministro, y la renuncia de su exministra Freeland también pues deja un como huequitos. Aquí está sucediendo algo y mucha gente ya no quiere más. Entonces, eso lo aprovecha el Partido Conservador en este momento, que tiene un movimiento muy fuerte, porque siempre el contradictor, la oposición, pues obviamente aprovecha todos esos momentos. Y digamos que Paul Bier, que ha venido ganando mucho espacio, va subiendo las encuestas. Ahora, ¿qué pasa? El primer ministro tiene que hablar con el gobernador general y decirle, es una estrategia que pasa muchas veces. Si usted me detiene la entrada al Parlamento, que debió haber sido en enero, hasta marzo, yo no le voy a decir eso, pero le voy a decir, por favor, haga eso. El que tiene la potestad de dejar esa pausa en el Parlamento es el gobernador general, que es una figura, digamos que se utiliza en la mayoría de casos para estos eventos, pero el gobernador general es el único que representa, entre comillas, a la reina
en este caso al rey, para definir que todavía tenemos esta parte de influencia de la monarquía parlamentaria Claro. para las decisiones en Canadá. Y eso ahorita lo vamos a analizar un poco más, pero entonces él dice, bueno, voy a hacer esa pausa. Mientras pasa esa pausa, entonces renuncia el primer ministro, que es la persona elegida por los ciudadanos para representarlos como autoridad máxima en Canadá, ¿no? Para dirigirlos. Mientras él no esté, si él renuncia, necesitan poner a un primer ministro. O sea, Claro. necesitamos a un primer ministro. Hasta que no esté ese reemplazo del primer ministro, no se puede ir a elecciones. El Partido Conservador, obviamente acá tenemos el Partido Verde, el Partido del NDP, que es los más fuertes son el Conservador, el Liberal. Digamos que el NDP siempre está en la jugada, el de Quebec, y el Partido Verde, los más fuertes. Hay muchos más partidos, seguramente ya José nos irá a contar. Pero entonces el Partido Conservador dice, necesitamos volver al Parlamento, porque en ese momento se hace una moción donde dice, ok, en este sistema parlamentario, usualmente son 4 o 5 años, pero uno puede, digamos, decirle al primer ministro, no queremos más, hay una mayoría, y entonces en ese momento se tiene que ir a elecciones. Estamos esperando a marzo para las próximas elecciones, ese es el tiempo para decidir quién va a ser o quién va a manejar la dirección y quién va a reemplazar la dirección del Partido Liberal. En este momento tenemos a algunos candidatos que están dando sus puntadas, y el ex primer gobernador del Banco de Canadá, Carney, es el que va punteando hasta el momento. Vamos a ver cómo le va. Pues bueno, yo creo que la política y todo este tema del manejo de un país tiene muchísima complejidad. Canadá, por ejemplo, nada más no yendo muy lejos, hace muy poco estuve yo como en esa tarea de como instruirme más acerca del país a nivel histórico para entender un poco más cómo es que funciona realmente el sistema ejecutivo, judicial, en este país. Bueno, ahora, él se tomó un break obligado. Se tomó un break. Él se tomó un break obligado, diría yo, pero en relación a lo que se espera realmente ahorita después de marzo, porque yo creo que todos los canadienses y quienes vivimos acá bajo estas leyes y este sistema gubernamental, ¿cómo vamos a seguir o cómo va a seguir el tema de la inflación y cómo va a seguir la parte económica? Porque realmente es lo que ha venido impactando más, yo creo que a todos, inclusive a todas las industrias aquí en Canadá y a las familias. Pues eso es lo que más nos afecta a todos, ¿no? Depende cómo estemos. Si estamos bien en trabajo, si tenemos la entrada de plata para tener un presupuesto fijo durante el mes, y si tenemos también muchas cosas se valoran, educación, salud, inmigración, 100%. Bueno, todo eso. Relaciones también. Relaciones. Ahorita con Estados Unidos, pues bueno, la cosa no se ve muy suave, ¿verdad? No, estamos en un break. Estamos en el break. Oiga, nos tenemos que tomar un break para poder analizar, porque a la hora de elegir es muy importante, porque luego dicen, no, miren el país que estamos, pero es que ustedes escogieron lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, para eso, ¿por qué no le damos la bienvenida a José al Break FM? Bienvenido. Nuestro redactor oficial de TheSpanishMedia.com, José. Aquí estamos hablando de política donde mejor se maneja, mejores aguas no hay. Buenos días, Estefanía. Buenos días, Marta. Qué placer estar esta mañana con ustedes. El placer de nosotras. Y con Natalia. José, estamos hablando de las noticias y estamos hablando con las muchachas del tema de política, ¿cierto, Estefanía? O sea que Sí. tenemos que hablar de política y contarle a la comunidad cómo podemos saber decidir, tomar decisiones inteligentes acerca de política, y para eso hay que conocer. Y estábamos hablando ¿a cuál vamos a ver? ¿Al break de Trudeau con Estados Unidos o con cuál? Bueno, yo estoy confundida. Yo siento que yo soy la voz del oyente, que no sabe lo que está pasando Ella en está este hablando matrimonio por los- tóxico entre Trump y Trudeau. No, nunca hubo matrimonio, tengo que decirlo, No hay pero matrimonio. sí tengo que decir que esa relación, aunque estuvo quebrantada siempre y ellos trataron de tenerlo como de una manera más profesional para cada país, pues ahorita ya se sacaron los trapitos al sol y estamos en ese limbo. Sí es así, ¿verdad? Me corrige José, el que señor nos José. cuente el 101. En 101, cuéntenos qué fue lo que sucedió entre las tarifas que impuso el presidente Trump entrando a su mandato y qué fue lo que respondió Canadá y en qué vamos. Bueno, hay mucha tela para cortar en ese tema, pero intentando sintetizar, se podría decir que desde la campaña presidencial en Estados Unidos,
el entonces candidato Donald Trump había prometido imponer tarifas a varios países. La lectura inicial era que lo haría porque, por ejemplo, en el caso de Canadá, las fronteras no serían seguras y permitirían el ingreso de personas indocumentadas y drogas ilegales. Sin embargo, después cambió el discurso cuando el gobierno canadiense empezó a tomar medidas serias para proteger la frontera y dijo que había un déficit en la balanza comercial, que después también se ve que no es exactamente como ha planteado el presidente Trump, el ahora presidente Trump. Pues no se sabe efectivamente, porque es difícil poder descifrar las intenciones reales del nuevo mandatario estadounidense, pero se cree que es una forma de forzar a Canadá y a México específicamente, mirando ya la obligatoria renovación del Tratado de Libre Comercio entre estos tres países. En fin, en estos momentos hay una pausa, Marta, Estefanía y amigos que nos acompañan, de 30 días ha sido la pausa, ya se inició hace algunos días, un mes pasado, pero habrá que esperar mucho. La expectativa por parte del gobierno canadiense es intentar eliminar estas tarifas. Tarea difícil porque la imagen de Donald Trump me parece saldría damnificada y él no va a permitir eso. Totalmente, sacrificando todo un país, ¿verdad? No, pero imagínate, con tarifas que había dicho que era el 25%. Imagínate cómo se suben las cosas al 25%. No solamente los negocios en diferentes industrias, sino nosotros, el cotidiano, o sea, todos los que vivimos acá. Si ya nos está costando, que le estábamos hablando ahora, José, ir a comprar algo al supermercado, ¿cómo quedaría? Entonces nos asustó. Incluso inicialmente el gobierno canadiense utilizó esta palabra, retaliación, es decir, tú me das, yo te doy. Y lo primero que se estaba además sonando, algo que se consume mucho en el LCBO, y van a sacar todos los licores que tenían que ver con Estados Unidos o que venían de Estados Unidos. Total. La gente estaba a la expectativa, los negocios a la expectativa, la gente del común. Entonces significaría muchos cambios. Yo diría, José, que la respuesta de Canadá fue la que realmente hizo renegociar, o lo que llamaríamos nosotros recular a la decisión de Estados Unidos, ¿cierto? Lo cual esperamos que en estos 30 días tengan oportunidad para darse un cafecito, para tomarse su break y para pagarse sus buenas charlas entre los dos mandatarios. Yo creo que sí. Me da la impresión de que el presidente Trump dice o hace algunas afirmaciones que después son sus funcionarios los que tienen que arreglar. Y en ese contexto parece que la respuesta dada por los canadienses no era la esperada, es decir, fue más fuerte que la que ellos imaginaban. Por lo tanto, esto generó protestas dentro de Estados Unidos por el recelo de que varios estados vieran empresas quebradas, una generación de desempleo, precios elevados, etcétera. Eso, de alguna manera, hizo con que los funcionarios aconsejaran a Trump a recular y a pausar esta imposición de aranceles, y vamos a ver qué sucede. Pues la expectativa, repito, por parte del gobierno canadiense es que no haya ningún arancel, pero es algo difícil. Sí. No se sabe, Marta. Honestamente, no creo que alguien pueda afirmar ahora y va a pasar esto cuando se reanude la charla, pero las expectativas son las mejores posibles. Pero hay que reconocer también, y con esto concluyo este comentario, Marta, que la economía canadiense ha sido es muy dependiente de la economía estadounidense, basada en que la relación entre los dos países siempre ha sido una relación bastante tranquila y colaborativa. Ahora, vamos a ver qué sucede con este nuevo presidente. Marta, Estefanía. Y Natalia. A suspirar y a... Perdón, Natalia. Qué lindo nombre. Natalie. Gracias. Bueno, Natalie, además de linda, el lindo nombre es linda. Acá, bueno, estamos rodeadas. Yo me siento aquí opacada, pero... No. Hombre. Pero imagínate, mujeres instruidas hablando de política. Mira, a mí la gente me conoce solo por música, pero también estoy súper metida en ese tema. No, pues que nos toca aprender de todo. Porque estamos levantando familia, como decimos en Colombia, estamos... Obviamente, y es un tema muy, muy importante y que ahorita con mayor razón tenemos que entender cuál es la situación que se ha venido presentando. Nati, es un tema decisivo, por eso insistimos mucho con José Luis, valga el comentario de la propaganda, decirles que en thespanishmedia.com hacemos y redactamos todas las noticias, pero creo que lo más importante para la persona que la recibe es
de qué manera esa noticia me afecta a mí, Claro. que yo creo que es realmente lo que uno quiere y lo que debe comprometerse hoy con el periodismo. Sí. Entonces, ¿a mí cómo está afectando? Uno dice, ay, suben las tarifas, y la gente sí comenta, sí, van a subir las tarifas, pero Eso ay, es que me ¿qué va a pasar perjudica a mañana mí, conmigo? obvio. Imagínate, Exacto. nosotras que queremos comprar casa, que queremos de pronto tener terreno, o queremos invertir, qué hacer, qué no hacer, qué ficha mover y qué partido elegir a la hora de la verdad, porque yo siento, y no sé, pero a veces es como el novio que te quiere enamorar, te promete todo y a la hora de la verdad no hace nada. No hace nada. Entonces ahí es donde yo dice, uff, Sí. no supe completamente la información que necesitaba entender. Y muchas veces, José, corríjame, nos preguntan por quién debo votar. Usted que está enterada, usted que habla de ese tema, y es muy importante, ¿verdad?, ser responsables de lo que estamos haciendo con un voto. La gente tiene que aprender a votar y la gente tiene que buscar cuáles son las plataformas de cada campaña. Pero a uno le da mucha pereza, ¿para qué me voy a ir al Partido Liberal? Mírelo en thespanishmedia.com, pero además de eso, es bien explicado que uno sepa qué significa este candidato, qué está prometiendo, porque lo que hablábamos hace un tiempo, José, corrobóreme eso, es temas esenciales como qué va a pasar con mis hijos en la educación de mis hijos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ahorita que tenemos las de Ontario. ¿Qué define la provincia? O sea, ¿cuáles son los tres diferentes? Y yo creo que aproveche para hacer ¿Y clases, qué José. define la- Exacto. Los tres Respóndame. niveles de gobierno, el municipal, el provincial y el federal. ¿A qué se dedica cada uno? Y qué estamos decidiendo con cada candidato y qué implicaría, no solo tomarnos la foto, porque es que he visto mucha gente haciendo comentarios, tomándose fotos sin saber lo que implica más allá del candidato. Aquí, y yo creo que lo importante y responsable es que nosotros no decimos ni elegimos y tenemos que ser muy imparciales a la hora de hablar de cada candidato, nos guste o no, pero sí presentar la plataforma de estos candidatos y que la gente empiece a decidir cómo votar, porque ese voto es absolutamente decisivo. Pasemos al 27 de febrero, que vienen las provinciales, donde se adelantaron. Y además hay un monto de plata que se está gastando con eso. O sea, ¿qué eso qué significa? ¿La gente se queda callada o no? José, cuéntenos sobre las provinciales y lo que vamos a ver el 27 y cuáles son más o menos las plataformas para que ustedes sepan de cada uno de los candidatos. Marta, ¿cuánto tiempo tengo? Estefanía y Nati son las reinas aquí. Yo estoy aquí al lado diciendo que ¿Cuánto aprovechen que tiempo estamos con quiere usted. mi hijo? No, así rapidito, provinciales, No, bueno. federales. Puntualmente, ¿no? Hablando de las elecciones provinciales, efectivamente han sido adelantadas casi un año y medio y esto ha generado primero un cierto desasosiego en los partidos de oposición porque varios de ellos no están preparados, no estaban preparados. Marta, te digo esto o les digo esto, Natalia, Estefanía, porque justamente hablar de sus plataformas significa que ya estarían prontas, listas, realizadas, y no es verdad. Ellos están haciendo campaña y prometiendo día a día a lo largo y ancho de toda la provincia, pero muchas de las promesas que están haciendo todavía no están registradas oficialmente en sus plataformas, en sus páginas web. ¿Qué sucede? Esto es como un partido de fútbol. El entrenamiento es una cosa, el juego es otra. Parece que en la campaña, durante la campaña, los candidatos prometen muchas cosas, pero cuando llegan al poder se dan cuenta que muchas de las promesas no pueden ser cumplidas. En este momento, en Ontario hay 4 partidos que tienen posibilidad, en verdad 3 con posibilidades. El cuarto es importante y lo digo porque tiene presencia en la Asamblea Legislativa, pero ninguna encuesta le da chances de poder alcanzar la victoria. Entonces tenemos al partido oficialista, que es el Partido Conservador del Premier Doug Ford, el Partido Liberal, que está liderado por Bonnie Crombie, ex alcaldesa de Mississauga, ¿no? Y el nuevo Partido Democrático, o NDP, de Meredith Stiles. Estos 3 partidos tienen, digamos, posibilidades en el papel de ganar esta elección. Básicamente, se puede decir en pocos minutos que la apuesta del Premier Doug Ford para convocar a estas elecciones anticipadas era la de mostrarse un líder fuerte en función de los ataques que venía sufriendo Canadá de Estados Unidos por el tema de los aranceles, y se quería mostrar como el gran líder del estado más poblado de Canadá para hacer frente a esto. Sin embargo, con esta pausa que le vino muy bien al Partido Liberal,
todo cambió. Al paso que las candidatas, tanto Bonnie Crombie como Meredith Stiles, tienen un enfoque durante su campaña, y dicen ellas que esa es la doctrina de sus partidos, enfocadas en la salud, que convengamos enfrentan serias dificultades aquí en Ontario. Y aprovechando, Marta, ya para responder a las preguntas que hacías de las esferas de gobierno, la salud es una responsabilidad de las provincias. Y el otro tema, la educación. Pero encima de todo y para todos está el tema de la asequibilidad. ¿Cómo hacer que los habitantes de Ontario puedan enfrentar con los salarios que tienen el encarecimiento de ciertos rubros de la economía? Hay que reconocer que la inflación ha disminuido, pero aún así ciertos rubros no han disminuido al ritmo que se esperaba. Nítidamente los alimentos, que dicen respecto total a todos los habitantes. Entonces, lo que yo sugeriría para la persona que está pensando en participar de estas elecciones, y en mi opinión deberíamos participar todos, es analizar con calma, quedan unas semanas todavía, menos 3 semanas para ser exactos, y que se vea cada propuesta y también un poquito la historia de cada candidato, porque repito, hablar es fácil, cumplir no lo es tanto. Entonces, escuchar a cada candidato, ver un poquito su historial y ahí definir en función también de las expectativas que cada persona tiene. Básicamente, si está muy contenta con la administración del actual gobierno, pues puede permitirse pensar en darle un nuevo mandato, a pesar de que ya lo tenía y con mayoría, que esto en un sistema parlamentarista es importante decirlo. Quiero decir, la propuesta de hacer una nueva elección o convocar a una nueva elección es para tener una mayoría más grande todavía, un poquito, digamos, no sé qué adjetivo usar para no ser grosero, pero un poquito sin sentido, vamos a decirlo, porque ya cuenta como mayoría. Si el ciudadano o la ciudadana que pretende votar, que espera votar, no está tan satisfecha y espera cambios, quiere cambios, podría analizar con cariño las otras propuestas de las otras candidaturas. Marta, Estefanía, Natalia. Nos dejó sin habla. No. Yo creo que, Estefanía, Nati, hay que aclarar también que cuál es la manera o el modo de voto que hay en la provincia, como muchas veces se utiliza a nivel federal, José, que es cada persona que viva, que es ciudadano canadiense o ciudadana canadiense, pertenece a un right, a una zona. Esa zona tiene una representación política, José, y de esa zona se representa, entonces ahí están representados los partidos. No se vota, yo no voto directamente por, en este caso por Crombie o por Ford, yo voto por el representante de esa zona, que está con Ford o que está con él. Que representa al partido, que representa, y así se elige a ese premier, que es el que va a representar a la provincia, que va a ser el premier de la provincia. No sé si quiera agregarme algo sobre eso, porque para que la gente sepa que es que la gente está esperando un tarjetón con el nombre de Ford. Sí, sí. Tiene que votar por ese rey. Y muchas veces en esta época de campaña, todos los representantes de esas zonas, de esa circunscripción, van hasta tu casa, tocan tu puerta, te dicen hola, ¿cómo estás? No le cierren la puerta, pregúntenles. Bueno, ¿usted qué es lo que está ofreciendo de su partido? ¿Cómo estamos de educación? Y yo creo que ahí es donde tenemos que resaltar qué juega la provincia, o sea, a qué rubros específicamente se dedica la provincia, qué se decide en las decisiones políticas, económicas y demás provinciales. Por ejemplo, la educación depende de la provincia, ¿cierto, José? Así es, me gusta esa pregunta, porque muchos descubrirán que en el sistema parlamentarista la elección no es directa. Es decir, los votantes no eligen a su jefe del Ejecutivo de manera directa. Apenas los de la circunscripción del candidato líder de cada partido es que votan por dos potenciales primeros ministros, ¿no? En realidad, como lo has dicho, Marta, la persona debería, de dos maneras voy a responder esa pregunta. La primera, cada ciudadano debería tener conciencia que va a votar por un candidato de su distrito, es decir, va a elegir a un diputado provincial, acá se llama MPP con la sigla, ¿no? Diputado provincial. Ese es el primer paso. El partido que logre el mayor número de representantes en la Asamblea Legislativa, que tiene 140 lugares,
elige automáticamente al primer ministro a través de su líder. Es decir, cualquiera de estos líderes son líderes por eso. Si su partido alcanza el mayor número de escaños, ellos serán los que asumirán el cargo de premier de la provincia de Ontario. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando les decía que acompañásemos las plataformas o las propuestas de cada candidato, es más o menos de esta manera que yo lo veo. Si a mí me interesan las ideas de cierto candidato, ¿no? De candidato de cierto partido, sea liberal, Nuevo Demócrata, del Partido Verde o del Conservador, ahí yo tengo que evaluar en mi circunscripción la posibilidad de votar por el candidato de ese partido, intentando que mi candidato se elija para darle un voto más al partido, para que así podría llevar a su líder a la Asamblea Legislativa como primer ministro de Ontario. ¿Queda claro, Marta? Clarísimo. Dos niñas a votar con Total. conciencia. No, y muy importante, si usted es como yo, que no sabe mucha información, es importante que comparte esta información, porque qué mejor manera de poder uno entender y hacer las cosas conscientes de lo que uno va, porque el voto sí importa. Claro que sí. Y si no están escuchando este programa en la radio, también tienen la oportunidad de verlo, porque se lo escribimos en thespanishmedia.com para que lo busquen, para que se suscriban y nos sigan también, porque ahí a eso nos dedicamos. Que a eso quiero ir. Vamos a un corto, pequeñito break. de música, un break musical, Un break exactamente. musical, y sí. regresamos con ¿qué es The Spanish Media? ¿Qué podemos encontrar en The Spanish Media? ¿Por aquí, por dónde, Nati? Pues por el Break, Break FM. Se moderniza. Oye, sí, yo me vine del que tocaba el botón, lo sentía, subía, bajaba, pero ahorita todo es con el dedo y el touch y la movida, pero bueno, aquí estamos aprendiendo, regresando del Break FM, en cabina con Marta, José y Natalie, hablando sobre algo que tenemos que tener todos conciencia, y es de informarnos a la hora de elegir y a la hora de votar. Hablamos minutos antes de que podíamos encontrarnos, hacer un break en The Spanish Media, porque The Spanish Media, como tú decías, hay diferentes formas de entregar esa información, y qué mejor manera de poder entender esta noticia a mí en qué me lleva, ¿no? Como persona, y qué me informa también. Pues precisamente, como me encanta hablar con ustedes, porque las nuevas generaciones quieren todo rápido. Y ustedes aprenden rapidísimo. Ella está diciendo que no sabe cómo, pero la crean, en 5 minutos ya maneja todo. Pero está manejando, en este momento está piloteando allá solita ahí. Me encanta, que se lanzan. Total. Nosotros somos de una generación de mucho más miedo. Bueno, nosotras venimos trabajando el miedo, pero sin miedo, menos miedo. Y eso es lo que hay que hacer, hay que lanzarse, pero hay que lanzarse también aprendiendo, conociendo, buscando, y con tratar de no sesgarse en la vida, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Esto es lo que nos programaron para decir, para hacer, y a veces no nos preguntamos más, y por eso me encanta trabajar mucho con José, que además de eso es filósofo, libre pensador. Moricho, yo le estoy haciendo a usted publicidad porque es parte de este equipo que siempre está buscando hacer cosas diferentes, novedosas, pero especialmente que nos entrega una reflexión. Que La tú le das una verdad. noticia, no la dejes pasar, sino que te digan más. Y estamos tratando de cortar la parte de la vieja escuela. ¿Se acuerdan esas noticias tediosas, aburridas? Que uno le hablaban en términos como muy rimbombantes, y uno, pues, mucha gente que no estaba al tanto, pues pasaba la página. Hoy queremos hacer las noticias más dinámicas, y nos hemos dedicado a eso, a que las noticias sean concretas, como a ustedes les gustan, las nuevas generaciones, cortico, rápido y sencillo y conciso. Y eso, ¿quién, para qué, por qué y en qué me está afectando? Eso es básicamente lo que estamos haciendo desde Spanish Media. José está encargado, él es el editor político, el editor que maneja toda la parte de redacción. Y bueno, ya les contarán, José, que es que nuestra novedad y cómo nos está yendo. Hemos hecho un medio digital que ahorita tiene mucho alcance y estamos llegando a más gente. Y bueno, aprovechar que ustedes nos dan este break para hablar sobre estos temas. Y como decía Estefanía y Nati, qué rico compartir, acompañarnos, fusionarnos en lo que hacemos y compartir. Y no hay tantas cosas que tenemos que aprender los unos de los otros. Así que, pues, delicioso. Yo creo que José puede explicar un poco más de la parte de redacción que hacemos en thespanishmedia.com. Marta, yo creo que una de las palabras que está de moda hace mucho tiempo es la palabra empoderar.
Y en realidad la información da poder. Si nosotros carecemos de información, tenemos más dificultades para tomar decisiones en cualquier campo de la vida. Estar informados es muy importante, y la propuesta de Spanish Media es justamente poder llevar de manera, digamos, más leve lo más importante que sucede principalmente en Canadá, claro, en el mundo, pero también en Canadá, porque nosotros vivimos acá, y tratar de explicar justamente estas situaciones que nos dicen respecto directamente a decisiones que dicen respecto a decisiones que debemos tomar, Marta, Estefanía y Natalia. Entonces, ¿qué sucede? Para evitarle a la persona que por razones de tiempo, de trabajo, que es una realidad concreta, muchos de los inmigrantes acá, de la comunidad hispana aquí en Canadá, trabaja mucho y no tiene tiempo para estar viendo todas las noticias, o todavía con el desafío del inglés. Entonces nosotros tratamos de seleccionar las noticias más importantes y tratar de llevarlas hacia las personas en un lenguaje bastante accesible y dentro de lo posible ameno, porque desafortunadamente, Marta, usted lo sabe más que nadie, las noticias no siempre son agradables. De hecho, las noticias agradables son las más difíciles de encontrar, pero hay que informar y hay que saber, Marta, los hechos que nos rodean, por lo menos algunos de ellos, para poder tomar decisiones con más confianza y con más seguridad. Esta es básicamente la idea de este medio aquí en Toronto y en Canadá, Marta. Qué bonito, y ustedes siempre tienen la puerta abierta. Bienvenidos al Break FM. Yo sé que lo vamos a tener más a seguido. Nos vamos a tomar un break no tan largo como el que tomó Trudeau, y de cierta forma poderlos informar de la buena mano y de la buena actitud. Yo espero que usted se haya tomado un break, José. ¿Sí o no, José? Feliz con The Break. ¿Se tomaste un break o no? ¿En qué sentido? No. Un break, un descanso, Sí. junto a nosotras en este segmento. Gracias por habernos acompañado. Sí, ahora sí. Estaba pensando en otras cosas que me parece genial la idea, Estefanía, de lo que están haciendo ahora. Y hay tantos temas para tratarse, ¿no? Por ejemplo, con Marta conversábamos el otro día sobre esta idea del gobierno estadounidense de retirarle la nacionalidad a las personas, a los hijos de inmigrantes indocumentados, aunque hayan nacido en ese país. Es todo un tema ese, ¿no? Y quién sabe, en algún momento vamos también a tratar en The Spanish Media, sí, a pesar de que Canadá todavía, o espero que nunca viva ese drama, pero es un asunto que, por ejemplo, está directamente ligado a los intereses y al futuro de las comunidades inmigrantes, ¿no? Pero sí, me he tomado un break, Estefanía, respondiéndote con mucho placer, lo he disfrutado. Yo conozco tu trabajo, te conozco hace muchos años, Estefanía. Sí. A Natalia no tengo el gusto todavía. Y bueno, Marta es compañera de trabajo, así nomás lo resumo. No, gracias por de cierta forma compartirnos todo ese knowledge, ese conocimiento tan importante. Y bueno, gracias a ti por venir a sentarte. Estás inaugurando este programa, que además, sí, yo se los decía al principio, o sea, a nosotras nos gusta echarle flores a nuestros invitados, pero es porque en realidad se las merecen y se las han trabajado con, mejor dicho, arduo empeño. Y Marta, pues tú eres una mujer increíble también, que nos has inspirado. Yo siempre he dicho que, Estefa, estos programas y esto lo hemos creado para eso, para que nos sigamos inspirando y para que sigamos haciendo cosas increíbles por la comunidad. Ay, qué delicia, gracias por invitarme. Yo me siento como en casa y con ustedes siempre interactúo maravilloso. Me encanta trabajar con ustedes y que podamos a disposición todos nuestros medios para que sumemos, ¿no? Así es, como comunidad necesitamos sumar y no restar, así que gracias por tomarse un break junto a nosotras, y yo sé que va a ser el primero de muchos. Nati, nosotros continuamos disfrutando de este sábado delicioso y frío, pero caluroso desde la cabina. Sí. ¿Por dónde, Nati? Pues por dónde. Yo les voy a seguir dejando la tarea a todos ustedes oyentes por el Break FM.